Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Nos pasamos un poco con la entrevista de Alejandra Matus, pero está muy interesante lo que estaba contando Héctor Cosio y Marcela Jiménez. ¿Cómo están? Muy bien, Fernando, aquí estamos. Marcela, ¿qué tal? Hola, bien, Fernando, ¿y tú? ¿Cómo fue la recepción ayer en La Moneda de esta infructuosa búsqueda de acusar constitucionalmente al ministro Mañalich, al exministro? O sea, primero que nada, se frotaban las manos, no solo aliviados, sino que además contentos, y se frotaban las manos, porque una vez más la oposición, sin que la derecha y La Moneda haga nada, la oposición por sí sola se enreda, se complica, se divide y se pelea. Entonces, una vez más, la oposición hace una acción que no solo la divide, sino que además fortalece al propio gobierno y le entrega herramientas al oficialismo para que se una en torno a la protección de una de sus figuras. Entonces, raya para la suma, fue un muy buen día para La Moneda, fue un muy buen día para la administración piñerista. Mañalich quedó fortalecido en su imagen, de hecho, en su argumentación, incluso recordando esta pugna para poder de entregar o no los mails que está pidiendo el Ministerio Público. No por nada el abogado que tuvo Mañalich, Gabriel Saliasnik, dijo que el resultado de esta acusación debería servirle antecedente a la Corte Suprema en la disputa por la entrega de los mails. Entonces básicamente fue una muy buena jornada para La Moneda, porque no solo no fue acusado y seguir con este tema que escalara hasta el Senado, sino que cerraron un flanco, y además de gratis la oposición, a un par de semanas de haber hecho el bochornoso espectáculo de la incapacidad de llegar a un acuerdo electoral, se manda otro número donde una vez más se hacen el harakiri público, intercambian acusaciones, recriminaciones y priman otros intereses de corto plazo y agendas personales que una acción política coordinada. Sí. Héctor, ¿quieres agregar algo? Sí. Yo también tenía relación con lo que acabamos de escuchar, que lo que hablaba Alejandra Matus en todo este detalle de antecedentes que ella hizo. Uno lo que advierte es que efectivamente en esta disputa, en estas peleas de la oposición, lo lamentable es que en el fondo no se resuelven ni se analizan los méritos no tanto de las acusaciones, sino que me refiero a los méritos de la evidencia. Cuando tú estás enfrente a una evidencia que más encima es de carácter científico, en donde tú tienes la posibilidad de verificar que en caso, por ejemplo, de la pandemia, en tanto de muertos, en tanto cantidad de fallecidos como cantidad de contagios, tienes sobre la mesa diferentes formas de contar, donde toda la evidencia apunta, no solo nacional, sino internacional, que lo que tú estás haciendo como gobierno está mal, y que más encima queda en evidencia que adulteraste o manipulaste cierta información para quedarte con la cifra más conveniente. Eso en cualquier parte del mundo es traicionar la fe pública, digamos, de personas que hoy día que están en un cargo tan importante como conducir una pandemia y que tienen como consecuencia directa medidas políticas que podían haber evitado contagios y muertes. Cuando tú tienes una evidencia de esa naturaleza y finalmente esa evidencia no es escuchada porque lo que prima son disputas de carácter político, pasadas de cuenta, abstenciones que no son otra cosa sino que tratar, digamos, de demostrar efectivamente que hay una crisis y hay una trizadura importante en la oposición, que no hay unidad, como lo esbozó también Pepe Out. Es cuando tú te preguntas en realidad si
efectivamente va a haber algún momento en que, más allá de los resultados, Fernando, si va a haber un momento en que efectivamente las responsabilidades políticas de las autoridades van a ser analizadas en cuanto a su mérito. Da la impresión que aquellas que se rechazan, como aquellas que incluso que fructifican, como la de en su minuto, la de Andrés Chadwick, nunca o muy pocas veces se debe al mérito de la evidencia, sino más bien a esta disputa política, y eso yo creo que es muy poco saludable para la democracia, y eso es lo que logramos observar ayer. La evidencia estaba a la mano y está disponible para cualquiera, y las abstenciones que permitieron finalmente que la oposición no lograra unidad nunca se basaron en sus comentarios en torno a la abstención. Hablan todos en torno, digamos, al sentido común, a que no hay unidad. En el fondo te estás dando cuenta que la única motivación detrás de eso son las pasadas de cuentas internas. Y como decía bien Marcela, una vez más, en términos de buen chileno, el jugo que da la oposición, que no es capaz de unir fuerzas. Pero yo quería poner el acento en eso, que lo lamentable de resultados como este, que tal sean favorables o negativos, es que la evidencia que se pone sobre la mesa finalmente no tiene ningún valor. Yo quería agregar un par de cosas a lo que está diciendo Héctor en esa línea. Eso sucede por varias razones. Una de esas es que hace mucho tiempo que las acusaciones constitucionales en general dejaron de discutirse en el mérito de los argumentos por los que se acusa. O sea, voy a poner aquí dos ejemplos que lo he dicho anteriormente. O sea, bajo ese criterio o de qué tan arraigada o qué tan firmes sean los argumentos por los que se acusa a alguien, Yana Proboste quizás no tuvo que haber sido destituida y Harold Beyer tampoco. Hay componentes políticos y de agendas políticas y de contextos políticos que llevan a las acusaciones o que las hacen superar, sortear las etapas y llegar a buen puerto o fracasar. Dicho eso, en este caso puntual de la acusación a Mañalich, si bien todo lo que Héctor dice es cierto, si efectivamente que hay una incapacidad de que la gente asuma las responsabilidades políticas de sus acciones, de sus manejos, de cómo sus instituciones han sido llevadas, sobre todo en un tema tan delicado como la pandemia, también hay un hecho cierto que es lo que decían anoche. Yo ayer reportando en la oposición decían varias cosas. De una de esas es que, por ejemplo, que la acusación esta estuvo muy mal construida. Los argumentos eran muy débiles. Habiendo tanta evidencia, habiendo tanto elemento, la acusación en sí era débil. Los mismos abogados de las bancadas de oposición recomendaron más de una vez que no era una acusación que había que presentar. Pero además hay un tema político acá, y hay un tema político de agenda de corto plazo, y que tiene que ver con, por un lado, en la ADC, sectores de la ADC dicen que ellos no le van a dar y rechazan, y varios se descuelgan o abstienen, porque no le quieren dar el punto al Frente Amplio. Las últimas acusaciones, casi todas, han sido impulsadas por el Frente Amplio, y por otro lado, el Frente Amplio impulsa acusaciones a pesar de saber que no cuenta con los votos, porque eso le permite la estrategia de acusar al resto de la oposición de amarillos, y ellos ser los que impulsan acciones, y que es la antigua Concertación, el Partido del Orden, la ex nueva mayoría, los que se niegan a acusar y que son amarillos, y ellos son los que lideran las acciones que efectivamente sí quiere la gente, la opinión pública. Entonces aquí hay un juego bastante perverso que se ha instalado en la oposición desde hace bastante tiempo, y eso es lo que está de trasfondo, más allá de razones individuales, porque ayer hubo 7 abstenciones en la oposición. Se sabe que las abstenciones se suman al rechazo, además, pero en esas 7 abstenciones fueron los 7 votos que faltaron para que se llegara al quórum de 78 votos que se necesitaba para aprobar la acusación. Entonces, dicen de todo tipo. O sea, yo la semana pasada te decía, Fernando, que la moneda, con la de Víctor Pérez, pero también con la de Mañalich, apostaba a este grupo de parlamentarios entre la Democracia Cristiana y el Partido Radical, más algunos independientes como Pepe Out, a que apostaban que en los últimos 2 años, desde ahí, siempre han logrado el pirquineo de votos para hacer tambalear la mayoría de la oposición y
sacar o proyectos para su beneficio o hacer caer iniciativas legislativas. Entonces, pero por ejemplo, ayer mucha gente nos explicaba lo de Jaime Toá, el diputado socialista que se abstuvo. Y lo que dicen en la oposición es que Jaime Toá tiene un hijo que trabaja en la Junaed y no quería que su hijo perdiera el trabajo. O sea, hasta ese tipo de cosas funcionan. O la relación de Gabriel Silver con Gabriel Saliasnik. Y que eso habría primado en que él ¿Cuál es esa relación? Son cercanos y están vinculados, todos en la comunidad judía. No, pero además, hay una relación bastante más cercana en el sentido que entiendo que Saliasnik fue abogado de Gabriel Silver y de Loreto Carvajal en el episodio que tuvieron en el sur, ¿no? Sí. El episodio, y bueno, lo mismo decían, mucha gente anoche en la oposición recordaban y decían, ellos efectivamente fueron sancionados por violar los cordones sanitarios, por además un episodio en Fiestas Patrias, donde iban a tener que pagar una multa de 50 millones de pesos, donde fueron multados por la Serenía, me vinculaba con el Ministerio de Salud y aquí se abstienen, además. Sí, porque hay que decir que Loreto Carvajal también se abstiene junto con Silver. Loreto Carvajal, que es pareja de Gabriel Silver, se abstiene. En circunstancias que en mayo, junio, julio, uno puede buscar en la prensa las declaraciones de la diputada Loreto Carvajal sobre la gestión de Mañalich. Entonces, hay ahí un tema donde se juntan muchos elementos y precisamente se juntan estas estrategias, textos acusatorios de mala calidad, pero iniciar iniciativas sin los votos abrochados, con otro tipo de agendas y objetivos, usando un contexto y además los intereses personales de algunos grupos, de algunos parlamentarios que hacen primar otras cosas personales por sobre, o una estrategia común, o un objetivo común, o lo que debería ser aquí, que es el tema de la responsabilidad política de quien fue la autoridad sanitaria durante los meses claves de la pandemia. Hay una observación que me gustaría agregar, Fernando y Marcela, que estas intenciones mezquinas que estábamos describiendo en algunos casos personales, incluso, que derivan que una acusación constitucional no se analice en su mérito, tienen implicancias que son mayores. No es tan solo, por ejemplo, el hecho que efectivamente el gobierno esté, no sé, frotándose las manos por este triunfo, porque siempre esta cosa se considera entre triunfo y fracaso. Me parece a mí realmente grave que en este farreo, por decirlo así, de la oposición, de no tener unidad o no analizarlo en los argumentos en su mérito, da las herramientas, como para lo que recién mencionaba también Marcela, las herramientas como para que el abogado Gabriel Saliasnik utilice el fallo, que no es un fallo en base al mérito de los argumentos, pero que utilice este resultado de la votación de la Cámara para tratar de incidir en la decisión de otro poder del Estado, como es la Corte Suprema, que tiene que revisar si efectivamente el gobierno está protegido bajo la ley bajo la seguridad nacional para no entregar los mails sobre el control de la pandemia. Eso me parece gravísimo, porque en el fondo sabemos que el resultado de una acusación como esta responde a otros intereses de otra naturaleza, y si esos intereses finalmente terminan impactando para que un abogado en el Congreso, en la Cámara, plantee que estos argumentos debiesen ser tomados por la Corte Suprema para que en un proceso penal estos sean considerados o influyan, me parece que además es una depresión. No me calificaría de ser la indebida, pero muy cercana a eso, Ya, pero yo no me voy a extrañar, para serte franco, de los alegatos de abogados respecto de situaciones que muchas veces se escapan de los estrictos rigores de lo que compete, el punto es, disculpe Marcela, el punto no es que uno tenga que extrañarse, sino que la acción de esta falta de unidad permite ese tipo de cosas, porque claro, eso va a ocurrir, pero que te lo permitan, o sea, te dan la pasada para eso. Es que ese es el tema. Por último, el abogado hace su trabajo. Por último, es parte de lo que tiene. Por último, es una estrategia. Si el tema aquí es que la oposición, en bandeja. Claro, regalan en bandeja escenarios y argumentos, válidos o no, pero argumentos por último para una estrategia comunicacional para poder blindar
y proteger, en este caso, la figura de Mañalich. E influir en una decisión de un poder autónomo como la Corte Suprema. Claro, entonces, de verdad, el error aquí de cálculo, muchos decían ayer que lo que se debió haber hecho, incluso, más allá de que la acusación fuera mala, estuviera mal hecha y todo, era, sobre todo después de lo que pasó con el acuerdo electoral en la oposición. Y todo lo que se habló y todo el cruce y el lloriqueo público de que somos incapaces de lograr la unidad, hagamos un esfuerzo, entonces se reactivó esta Concerta 2.0 en este acuerdo en este acuerdo electoral. Todo eso, una vez más, al par de semanas queda en nada, porque algunos plantean ayer que lo que se debería haber hecho es haber hecho un esfuerzo porque la acusación pasara efectivamente la Cámara y entregarle, porque al final lo que hace la Cámara es aprobar la admisibilidad de la acusación y para acusar a la figura y que sea el Senado el que resuelva, que hace de tribunal. Entonces, debieron haber, en la Cámara y en la oposición decían eso, que debieron haber pasado eso para evitar el espectáculo de división y que fuera en el Senado donde efectivamente se resolviera el tema de la acusación, pero no dio la capacidad ni siquiera para eso, porque yo insisto en el punto, aquí son otras cosas las que están en juego, son otros elementos y son otros factores y son otras las prioridades por las que cada acción, o sea, y se va a evaluar. Dicen que es altamente probable que la acusación a Víctor Pérez Surta tenga el mismo destino. Esto alimenta la proyección de la moneda de que efectivamente la acusación de Víctor Pérez va a tener el mismo destino. Ayer algunos se pensaban y creían que podía ser la posibilidad de una negociada política, de decir una por otra, o sea, salvamos a Mañalich, pero en la de Víctor Pérez actuamos todos en bloque y se aprueba. Pero no necesariamente va a ser así, porque algunos parlamentarios van a mantener el papel que han cumplido hasta ahora, y si algunos se dan vuelta, habrán otros donde van a correr otros intereses, y ese es el problema que tiene la oposición grave. Sí, además que yo tengo la impresión de que ahí también alguien puso un mano libre ahí que está en rebote. No. Tengo la impresión de que aquí hay una controversia o un choque más bien entre dos visiones. Una que es una visión, si tú quieres, rápida, efectista, pública, de lo que podríamos llamar la búsqueda de testimonio. Que, por ejemplo, puede ser la presentación de una acusación constitucional cuando no está bien fundada, cuando está malamente fundada o es apresurada, pero se quiere dar el testimonio de que se está utilizando la herramienta y que se está haciendo algo, aunque no esté lo suficientemente bien conversada como para poder generar condiciones de victoria. Y otra cosa, que es lo que yo creo que el país en general necesita, tanto el gobierno como la oposición en sus propias ideas y en sus propias actividades, es mucho más que dar muestras de testimonio, es dar muestras de resultados, es dar muestras de cosas que se consiguen efectivamente. Claro, tú puedes hacer una acusación constitucional armada aquí, pegada con moco por acá, por allá, y quedar como, qué sé yo, el freedom fighter que está velando y perderlas. En algún momento dado tú necesitas que lo central sea el resultado más que el testimonio. Eso mismo fue la lógica idéntica, fue la lógica que se tuvo en un momento dado, el año 1988, cuando la discusión era si es que se validaba o no se validaba la constitución de Pinochet con votar o no votar en el plebiscito, si es que había, y que había que, decían algunos, que había que dar un testimonio de rechazo justamente a la validación de esa constitución que se daba porque el plebiscito estaba incluido dentro de ella, y de pronto lo que generó un acuerdo total, al punto de que partidos que habían estado en contra de participar en el plebiscito dieron libertad a sus militantes para que votaran como quisieran,
fue la necesidad imperiosa de obtener resultados, más que quedar como los testimoniales de algo que falló. O sea, tener resultados es súper importante, pero es igual de importante también si se va a perder el cómo se pierde. Y yo creo que ahí está el tema, porque incluso cuando uno se pierde puede tener resultados. ¿A qué voy yo? Que es muy distinto perder con todo un sector actuando en bloque y en forma unitaria y que no te dé los quórums, como efectivamente le ha pasado a la centroizquierda y a la izquierda en muchas ocasiones en el Congreso, porque hay ciertos quórums que no se alcanzan por sí solos. Y otra muy distinta es perder porque entre los propios te dividiste. Y ese es el tema. Bueno, Marce, en el caso particular de lo que estamos hablando, el tema de los quórums teóricamente no entra. Aquí es que por eso es lo grave, Fernando. Aquí tú tienes mayoría, pero la división no tiene que ver con quórums, tiene que ver con peleas internas. A ver, si es que la acusación constitucional no lo hubiese planteado el Frente Amplio y el PC, sino que lo hubiese planteado, no sé, el Partido Demócrata Cristiano con el PPD, en las mismas circunstancias, si solamente cambiara el color de los partidos que presentaron la acusación constitucional, sin haberle cambiado un pelo, tan buena o mala como fue, yo creo que te baja la abstención radicalmente. Sí, obviamente, pero es que a eso voy yo. Una cosa porque hay una pelea de testimonio. Pues una cosa es perder y otra cosa es cómo pierdes. Y aquí el problema es cómo perdiste, además. Y ese es el tema, porque está todo lo que hemos conversado en este primer bloque, de agendas propias, de estrategias, de cosas que no tienen que ver con la discusión en sí de la acusación. Entonces, por eso y sobre todo porque efectivamente en este caso el quórum es uno de los quórums más simples. Y así toda la oposición no fue capaz porque no actuó en forma unida. Por eso que no solo perdieron, sino que además es una derrota política no menor lo que tienen. Y están en un clima interno que es uno de los peores, porque ya el nivel de desconfianza entre los partidos y los sectores está en un nivel que no se había visto. Y ojo, que podemos estar en esta misma disputa de testimonio versus resultado en el plebiscito. Toda la gente que quiere generar el testimonio de incluir en el voto la palabra vota C, eventualmente pueden ver el testimonio multiplicado por varias personas que pueden seguir aquello, pero sus votos invalidados por haber agregado ese tipo de cosas y no formar parte del eventual resultado. O sea, por supuesto. Y en este clima... Una vez más, y que esta es una pelea de gente, si es que de políticos que tienen, no digo que aquí no se necesita la galla, aquí se necesita talento. Eso es. Aquí lo que falta es talento político. Y además una vocación de buscar resultados. La gente con los testimonios no le solucionan los problemas, solucionan problemas con los resultados. Que es lo que yo te he mencionado varias veces, Fernando, que una de las cosas que se habla dentro de la oposición y que se evidencia es que tiene una muy mala calidad de dirigentes. Nunca había pasado porque a veces siempre había una dirigencia un poco más mala que la otra, pero el resto hacía el contrapeso. Aquí hay generalizado una muy mala generación de dirigentes en forma transversal en toda la oposición. Y hagamos una pausa y seguimos conversando con el mostrador en la calle. Tu voz puede ser